Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. Estamos de regreso en Un paseo por la ciencia, el programa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dirección de Televisión Universitaria. El tema de hoy, el carbono azul, una contribución ante el cambio climático, con el doctor Leonardo Uriel Arellano Méndez, investigador del Instituto de Ecología Aplicada. Antes de que nos platique de su proyecto así de manera sintetizada, pero con todo respeto, ¿verdad? Creo que es muy importante dejar en claro esa educación que debemos de tener, empezando, como usted lo mencionó, primero nosotros, luego los que nos rodean, luego nuestro entorno, más allá del entorno, ser ejemplos en todos los aspectos, y pues, como también decía un compañero de aquí, de TV Watt, pues armar programas para concientizar, para ser ejemplos en la recopilación de estas basuras, ¿no? Y mostrarlas en los medios masivos que tienen mucho impacto. No sé cuál sea, en resumen, su comentario al respecto. Antes de pasar a eso, yo quisiera que también entendiéramos algo. Los ecosistemas costeros, sobre todo, no solamente nos ayudan al secuestro de carbono, también ayudan muchísimo ante este cambio climático que estamos presentando. El aumento del nivel medio del mar, los manglares, los pastos marinos frenan las corrientes, tratan de disminuir, secuestrar el suelo para que pueda uno tener todavía un poquito de ayuda para que no suba el nivel medio del mar. Las tormentas, esos huracanes que te comentaba, cada vez más fuertes, si no tuviéramos esa primer pared, obviamente llegarían más a tierra adentro y afectarían muchísimo a la población. Son muchos los beneficios que nos presentan los manglares y los pastos marinos, los marismas. Todo el ecosistema costero es muy importante, hay que tratar de cuidarlo. Y el problema es que hoy día la deforestación de esos ecosistemas costeros, tanto por la industria turística, tanto por la industria ganadera, Tabasco ha estado devastando completamente zonas de manglar para hacer extensiones muy grandes, sobre todo para lo que es la ganadería. En Tamaulipas lo tenemos, la zona norte, toda la parte de lo que es en la zona del Río Bravo, todo este delta del Río Bravo, hay mucha ganadería de esta zona que han deforestado los pocos manglares que hay ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer campañas de reforestación, hay que permitirle al manglar, el manglar crece solo, nada más es cuestión de que le demos ese chance. De que y leyes más estrictas, ¿no? Tal obviamente, vez, ¿no? Bueno, el manglar está protegido por ley, se supone que no debe de podarse, pero pues casos tenemos muchísimos de todo lo que es el estado de Quintana Roo. Por ejemplo, los que dejan basureros en las playas, pues pienso que las autoridades también deben de ponerse las pilas, ¿no? Pues yo creo que vuelvo a la misma, yo creo que más que castigar debemos de tener educación. Si yo voy a la playa y quiero disfrutar de la playa, la basura no llega sola. Entonces, si yo llego con basura, me llevo mi basura. No tengo por qué dejar la lata. Sin embargo, se queda. Exactamente. Se queda ahí todo, la colilla de cigarro que mata a tantos animales. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer no es que tengamos que aplicar las leyes existen, hay leyes muy fuertes, pero yo creo que esto empieza por nosotros, por la educación que tenemos que darle nosotros a nuestros hijos, para que ellos también digan, mi papá no tira basura, yo tampoco la tiro. Ser ejemplo, recoge esa basura, papá, yo no la tiré. No importa, hijo, vamos a dejar nuestro espacio limpio. Ser ejemplo. Claro. Bueno, hay mucho de qué hablar de esto, doctor. Desafortunadamente el tiempo va avanzando, y coméntenos así a manera ejecutiva en qué consiste su proyecto, cuándo inició, quiénes participan, las fases del mismo, por favor. Bueno, estamos participando muchas personas de ahí del Instituto de Ecología, el doctor Carlos Zamora, la doctora Edilia de la Rosa, el doctor Arturo Mora Olivo, el doctor Jorge Ariel. Estamos trabajando en la Laguna Madre. Empezamos trabajando lo que son las zonas de manglar y pastos marinos principalmente. La Conavio decía que el límite más norteño es la zona de la pesca, pero hemos visto que hay manglares hasta el Río Bravo, hasta el delta del Río Bravo. Entonces, en realidad tenemos una extensión muy grande de manglares, pequeña en relación, digamos,
si lo ejemplificamos contra la península de Yucatán, pero es muy importante el poco manglar que tenemos. Afortunadamente, ¿no? Sí, exactamente, pero tenemos sobre todo pastos marinos. Yo me dedico más a esta vegetación acuática y estamos viendo dónde están las praderas, cómo se encuentran, el estado de salud, para saber qué tanto están creciendo, qué tanto disminuyen. Por ejemplo, ahorita nos está patrocinando Dumac, una asociación canadiense que tiene oficinas en México, en Monterrey, y están, nos están colaborando con nosotros económicamente, sobre todo, les damos muchísimo las gracias. Ellos nos están aportando económicamente ayuda para que podamos hacer este tipo de estudios. Entonces estamos con ellos. Ellos les interesa mucho porque hay aves migratorias, por ejemplo el pato cabeza roja, que viene a estas zonas en migración y se alimenta precisamente de los pastos marinos que hay ahí. Por eso la importancia. Aparte es una derrama económica porque muchas personas vienen a cazar esos patos. Correcto. Volvemos con la conclusión, doctor, del proyecto. Vamos a una pausa. Regresamos para cerrar el programa Un paseo por la ciencia. Estamos de regreso en Un paseo por la ciencia, el programa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dirección de Televisión Universitaria. El tema, el carbono azul, una contribución ante el cambio climático. Nos acompaña el doctor Leonardo Uriel Arellano Méndez, investigador del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ya nos comentaba sobre el proyecto el doctor Arellano, los participantes, las fases, en qué consiste, los apoyos que son muy importantes, incluso del vecino estado de Nuevo León también, apoyos para este proyecto. Coméntenos así, a manera, como siempre, el tiempo, ¿verdad, doctor? Claro. Ejecutiva, los resultados del mismo. Pues los resultados, la verdad es que son tristes verlo, porque lo que hemos observado es que ha habido una disminución de la producción que se tiene de pastos marinos en la Laguna Madre. Hemos visto cómo a través del tiempo se ha ido reduciendo la biomasa que hay. Antes eran los pastos más grandes, ahora los encontramos más pequeños, hay menor área de cobertura de estos pastos. Entonces sí es triste verlo, ¿Y darnos qué se va cuenta. a hacer? ¿Qué se planea hacer? ¿Otro proyecto? ¿Más necesitamos seguir a continuación. ¿Más apoyos? ¿Qué es lo que necesitamos seguir continuar con este tipo de monitoreos que deben de ser anuales, deben ser constantes. Tanto en las zonas de manglar como en las zonas de pastos marinos, tiene que ser un monitoreo constante, no podemos pararlo. Y esto pues necesitamos que tanto el gobierno de nuestro estado también nos apoye económicamente para poder seguir haciendo este tipo de estudios. No solamente en la Laguna Madre, Tamaulipas tiene un ecosistema costero enorme y todas las lagunas que tenemos poseen pastos marinos y poseen manglares. Y si sabemos cómo contribuyen para ayudarnos a minimizar estos efectos del impacto que tiene el cambio climático, pues obviamente es importante conocer qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo lo podemos cuidar. La contaminación aumenta, el calentamiento también, entonces tiene que aumentar los apoyos, la investigación, estas tareas para que el carbono azul atrape pues a esta contaminación. Sí, doctor, las campañas de reforestación sobre todo son importantísimas. Y la concientización también. Y la educación. O concienciación, como también le llaman algunos otros, ¿verdad? O los que están atinados en este tema. Doctor, llegamos a la sección Un paseo por la ciencia Internet, como le comenté. Sí. Participan los internautas. Vamos a esta sección. Un paseo por la ciencia Internet. Y precisamente con las preguntas así directas, preguntas pues digamos ejecutivas, pero donde haya necesidad de recalcar, se recalca, doctor. Claro. Sí. Nos pregunta Francisco Siller, nos escribe, es un seguidor muy activo de Coahuila. ¿El cambio climático es un tema actual o es un problema histórico?
Pues es un problema histórico y es actual. Siempre ha sido un problema fuerte que tenemos. Vuelvo a la misma que platicamos hace un rato. Nosotros pensábamos que el cambio climático nos iba a llegar hasta dentro de 50, 100 años y es algo que estamos viviendo hoy día. Y por lo cual urgen esos apoyos, sí. esos estudios, definitivamente. Claro que sí. Definitivamente. Correcto. La siguiente pregunta, José Manuel García, del Estado de México. ¿Cómo se origina el carbono azul y cómo mitiga el cambio climático? Creo que usted ya mencionó, Sí, ¿no? por Algo medio de de la que fotosíntesis. bueno, mejor, por favor, Sí, nada, conteste, por favor. En realidad no se origina, sino que es el sitio donde se secuestra. Se secuestra este carbono sucio que tenemos en la atmósfera, se lo trae y lo transforma a través de la fotosíntesis en biomasa. Y entonces esto pues ayuda a minimizar, porque secuestra el carbono, lo quita del ambiente, no lo respiramos. Y entonces ya lo transforma, lo lleva a biomasa y a lo que es el tronco, las ramas de los árboles, al sedimento mismo, y ahí se transforma. Hay muchísimos organismos dentro del sedimento que están constantemente transformándolo. Entonces todo esto lo transforman y ya lo ponen en disponibilidad para que otras plantas, por ejemplo en este caso de los manglares hacia los pastos marinos, hacia la vegetación costera, lo aprovechen también para generar todavía más cantidad de plantas dentro de estos ecosistemas. Y todo para el humano. Claro, Todo para el definitivamente. humano. Correcto. Otra pregunta. ¿Hacen lo suficiente la ciencia, las instituciones, los gobiernos, las empresas, como la industria y la población en general, para mitigar el cambio climático? Creo que no. Yo creo que la ciencia hacemos lo que podemos con los pocos recursos que tenemos. Yo creo que debe de haber todavía un mayor impulso de la ciencia, mayor aporte económico, que nos ayudaría a todos los científicos a poder hacer todavía mucho más. Y definitivamente, por ejemplo, la industria, a ellos se les debe de multar de una forma fuerte, grande, para que puedan esos dineros llevarse a la ciencia. Sí, finalmente una reflexión, doctor. Hay más preguntas, pero ya nos indican que se nos terminó el tiempo. Agradecemos a los seguidores del grupo Un Paseo por la Ciencia por sus preguntas. Ahí también ellos contribuyen, siguen colaborando. Es probable que por ahí lo cuestionen también claro que en sí, redes. no confía. Una reflexión, doctor. ¿Usted cómo ve, sinceramente, como investigador, como científico, cuál sea el futuro de este planeta, de México, ante este problema del cambio climático? ¿Y será la solución el carbono azul? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, es una de las soluciones. Definitivamente, es una de las soluciones. Hay algo muy importante que tenemos que decir, es que ahí se producen muchos de los alimentos que a nosotros nos gustan. El pescado, son estos sitios los que utilizan. El camarón, todo el mundo nos encanta un cóctel de camarón, ahí sale de estos sitios. Entonces, definitivamente, si los cuidamos, vamos a tener alimentación, que es una de las causas primordiales de todos los países, el generar la suficiencia alimentaria para todas las personas que habitamos en un país. Entonces, si los cuidamos, obviamente podemos tapar estos huecos, pero además, si los cuidamos y además incentivamos este crecimiento, el desarrollo de estas zonas naturales, podemos ayudar a que el calentamiento global minimice todavía un poco más y podemos hacerlo extensivo. Entonces, definitivamente sí se puede. Sí podemos ayudar, pero necesitamos ayudarnos nosotros, necesitamos ayudarnos los gobiernos, las empresas. Hay muchas empresas que colaboran económicamente. Ojalá la familia, mencionaba hace rato. Claro, no, valores, definitivamente la educación, sobre todo a nivel familiar, intrafamiliar y extrafamiliar. Decíamos hace un rato, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo, pero mis sobrinos, mis tíos, toda la familia que tengo también puede ayudar poniendo el ejemplo para todos los conocidos. Le agradezco, doctor. Muy amable, esperemos tenerlo en otro de Un Paseo por la Ciencia. Cuando gusten. Gracias. Muchísimas a gracias usted también, muy amable. Hasta la próxima.